Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al webinar del curso Proyectar estructuras de madera que desarrolla Tecma. En primer lugar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Abel Vega, soy ingeniero de montes por la Universidad de Santiago de Compostela y mi ámbito de trabajo pues, es la tecnología de la madera y la madera estructural. Dentro del campo de la investigación me trabajo desde hace pues, algunos años. Bien, este curso se presenta pues, como una introducción al mundo de la madera aplicada al sector de la construcción. Es decir, a comprender el lugar que ocupa la madera pues como material estructural, bueno, o no estructural, ¿no? Aunque se basará el curso más en sus propiedades estructurales. Bueno, espero que sea bien la presentación. Bien, la madera es, junto a la piedra, digamos, el material primigenio que ha sido empleado desde siempre por el hombre pues, como material constructivo. Y cuenta pues, con una serie de características y propiedades que hace que el enfoque en el empleo de la madera como material estructural pues, sea distinto al que tomamos cuando empleamos otros materiales. Por ejemplo, acero y hormigón, pues los clásicos materiales empleados en construcción, son materiales artificiales que han sido expresamente elaborados por el hombre para tal fin. El acero, por ejemplo, cuenta con un proceso relativamente complejo de elaboración y cuenta con unas propiedades homogéneas y conocidas una vez que este proceso ha finalizado. Es, por tanto, un material isótropo, es decir, es un material que cuenta con las mismas propiedades independientemente de la dirección en que se considere, ¿no? La madera, en cambio, no es un material específicamente creado para obtener una serie de características. Es decir, no es un material artificial, sino que es un material biológico, pues creado según los parámetros regidos por la naturaleza. Por tanto, las propiedades que tiene la madera como material estructural no son propiedades que el hombre defina y después fabrique el producto en base a eso, no tiene unas propiedades intrínsecas que no son modificables, es decir, en resumen, que la madera, las propiedades de la madera no son otras que las propiedades que necesita el árbol del que proviene. Por tanto, las propiedades de la madera están condicionadas por las necesidades del árbol, ¿no? Las necesidades biológicas del árbol. En primer lugar, su resistencia biológica derivada de la necesidad de soportar pues, ataques biológicos de hongos e insectos, y su resistencia mecánica pues para aguantar los esfuerzos de viento, nieve y peso propio, principalmente, ¿no? De estas características del entorno donde vive el árbol es donde surgen las propiedades de la madera. Bien, la madera pues está formada por un conjunto de fibras compuestas básicamente de celulosa, hemicelulosa y lignina. Hay más compuestos, pero fundamentalmente son estos tres los que dan lugar a la madera. Y estas fibras pues, se disponen longitudinalmente. Esta disposición longitudinal de las fibras pues, da lugar a elevadas resistencias en esa dirección de las fibras, es decir, que resistencias altas a esfuerzos en las que la madera trabaja en la dirección de esas fibras. Ante esfuerzos perpendiculares a este sentido longitudinal, es decir, esfuerzos que tiendan a separar esas fibras unas de otras, pues la madera presenta una baja resistencia. Esto es debido sencillamente a que no existen en la naturaleza fuerzas o solicitaciones que actúen en esa dirección. Por lo tanto, el árbol nunca ha necesitado desarrollar mecanismos de resistencia en su proceso evolutivo, ¿no? Ante ese tipo de esfuerzos perpendiculares a la dirección del árbol. Esto que puede parecer, o en principio son inconvenientes, ¿no? Inconvenientes del material, como material anisótropo, es decir, que tiene diferente comportamiento según la dirección en la que se considere, aporta pues una lógica mayor complejidad en el diseño y el cálculo debido a precisamente a la necesidad de considerar todas las direcciones de los esfuerzos, además de contar con una relativamente más baja resistencia si lo comparamos con otros productos como el acero, por ejemplo, ¿no? Pero la madera tiene como ventaja pues dos aspectos fundamentales. El primero es su relación, la relación entre resistencia y peso propio es significativamente mejor que en otros materiales, ¿no? Por ejemplo, el acero cuenta con una resistencia mucho mayor que la madera, pero cuenta también con un peso muy superior.
Por tanto, la relación o el ratio resistencia-peso propio, la madera se presenta como el material más eficiente de los que barajamos a la hora de proyectar una estructura, ¿no? Además de esto, tal y como se ve en pantalla, pues la madera cuenta con una característica muy importante desde el punto de vista ambiental, debido a que es un material que, considerando todo el proceso del producto, desde que el árbol está en pie hasta su aprovechamiento, su fabricación o fabricación del producto derivado de madera, su puesta en obra e incluso su vida útil, cuenta con un balance de CO2 negativo, es decir, un balance de dióxido de carbono negativo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no solo no emite CO2 a la atmósfera, como cualquier proceso productivo, cualquier proceso industrial, sino que retiene carbono debido al proceso biológico de formación de la propia madera, cuando la madera es árbol. En el cuadro de la pantalla se ve, vemos por ejemplo un cuadro comparativo de las emisiones de dióxido de carbono en el proceso de fabricación de distintos materiales, donde todos emiten una elevada cantidad de kilogramos de dióxido de carbono equivalente por metro cúbico, especialmente el acero y el aluminio, como puedes ver. Sin embargo, vemos como la madera serrada, digamos el producto primario de la madera para construcción, no tiene emisiones, sino que el balance es negativo, ¿no? Sino que retiene dióxido de carbono. Bien, como decía antes, las propiedades de la madera condicionan los factores que hay que tener en cuenta a la hora de proyectar. En primer lugar, la anisotropía, es decir, ese diferente comportamiento de la madera en función de la dirección considerada es uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta, o el aspecto fundamental a tener en cuenta. Más adelante veremos su influencia, por ejemplo, en sus propiedades mecánicas. Bien, otro factor clave que hay que tener en cuenta siempre es la higroscopicidad. La higroscopicidad es la capacidad que tiene un cuerpo, en este caso la madera, para intercambiar agua con el ambiente. Es decir, es la propiedad que hace que un material intercambie agua y humedad con el ambiente en el que se sitúa. Esto es importante pues, porque va a condicionar todo el proceso desde el propio momento del diseño hasta el cálculo estructural. La madera, con esa capacidad de intercambiar humedad y agua con el ambiente, pues tendrá un contenido de humedad interno que va a variar en función del ambiente donde se vaya a colocar o donde esté colocado ese elemento constructivo. Por ejemplo, madera situada en obras hidráulicas, por ejemplo, en obras donde esté permanentemente en contacto con el agua, como puede ser el caso de embarcaderos o ese tipo de estructuras, pues el contenido de humedad de la madera estará siempre por encima del 30%. Es decir, se considera que es madera completamente saturada. En medios, no en contacto con el agua directamente, pero en medios muy húmedos, por ejemplo, puede ser el caso de piscinas cubiertas o zonas donde esos elementos estructurales de madera pues sí que estén cerca de fuentes de agua, fuentes de humedad continuas, digamos. La humedad puede bajar entre el 25 y el 30%. Estructuras expuestas a la humedad, es decir, que estén expuestas durante periodos de tiempo más o menos prolongados a la intemperie, pero también existan periodos en los cuales la madera se seque, pues estará en torno al 18-25%. Una obra similar, pero que esté cubierta, es decir, que no tenga aporte directo de agua, que el agua no toque directamente a la madera durante su vida útil, pues estará en torno a un 16 o un 20%, depende de la zona geográfica en la que se sitúe. Mientras que luego ya entrando en obras ya cubiertas o locales cerrados, el contenido de humedad de la madera pues podrá variar entre un 13 y 17% para locales cerrados y bajando al 12 o al 14 cuando son locales cerrados y calefactados, y acercándose pues a condiciones ambientales de en torno a 20-25 grados y un 65% de humedad. Locales con calefacción continua, donde estas condiciones siempre se mantienen, donde siempre hay una relativamente alta temperatura y una no muy alta humedad ambiental, en torno al 65%, el contenido de humedad de la madera se situará entre el 10 y el 12%. Esto es variable según la especie, pero como norma general se puede considerar que es así. Bien, otra peculiaridad de la madera es la heterogeneidad de sus propiedades. Existe una gran cantidad de especies de madera diferentes. Algunas no son empleadas estructuralmente, pero otras sí.
Sus propiedades son claramente diferentes unas de otras. Por ejemplo, en el gran grupo de madera que consideramos coníferas, donde se engloban pues, las especies más utilizadas habitualmente, como son la pícea, el pino silvestre, que probablemente sea la especie de madera más utilizada por su relación, por su bajo coste y su buena accesibilidad y su presencia en el mercado. Pino radiata también es una especie bastante empleada, o el abeto. Este grupo de maderas, de coníferas, pues tienen la desventaja, entre comillas, o la peculiaridad de que son maderas que no suelen ser durables, no suelen ser madera que tengan una alta resistencia a las condiciones meteorológicas, a la humedad, al ataque de hongos, con lo cual es necesario en casi siempre que se apliquen pues, tratamientos protectores mediante productos químicos o otro tipo de productos que puedan alargar su vida útil y eviten que se deterioren por ataque de hongos, especialmente en zonas con humedad elevada. Este tipo de maderas suelen quedar restringidas a empleos, a usos donde haya un escaso aporte de humedad, es decir, a interiores o zonas protegidas directamente del agua. Este problema no lo tiene, por ejemplo, otras especies como el castaño, dentro del otro gran grupo de maderas, de especies de árboles que existen, que son las frondosas. El castaño es una especie que tiene unas buenas propiedades mecánicas superiores incluso a las coníferas y además tiene una buena durabilidad natural. Las especies de frondosas en general cuentan con el inconveniente con respecto a las coníferas, que son especies que suelen ser de crecimiento más lento, tardan más años en crecer el árbol, con lo cual el volumen de madera que se obtiene en un turno de corta pues va a ser menor o tardará más tiempo en obtener ese mismo volumen de madera que para los pinos, con lo cual la madera es más cara y es más difícil de obtener. Pero bueno, en general las frondosas suelen ser madera más durable, con más resistencia natural que las coníferas. El castaño, por ejemplo, para usos exteriores es una madera que es muy, muy adecuada. También el eucalipto es una especie de frondosa con unas muy buenas propiedades mecánicas y vemos como a pesar de que el eucalipto no es una especie que tenga una durabilidad natural, una resistencia a hongos y insectos especialmente buena, si se diseña adecuadamente la estructura de la que forma parte, puede estar incluso en zonas muy húmedas, incluso llegando a estar cerca de zonas de agua, como vemos en la foto, debido a que si se hace un buen diseño no es necesario proteger especialmente la madera, ¿no? Vemos que cada paso del proceso de diseño de un proyecto con madera pues tiene su importancia crucial. En cuanto a propiedades mecánicas, en este cuadro puede verse una comparativa general con otros materiales como el hormigón y el acero, ¿no? Que es la comparación habitual que se suele hacer. Lo más importante que se puede sacar de estos datos es la comparación entre la relación peso-resistencia, que en la madera es 1,3 veces superior al acero y casi 10 veces superior al hormigón. También queda patente la diferencia de propiedades de la madera al compararlas en su dirección longitudinal o transversal, en relación a la disposición de la fibra, ¿no? Esa disposición longitudinal que decíamos que las fibras tenían en la madera. Lógicamente, estas diferencias de comportamiento según la dirección del esfuerzo han de ser tenidas en cuenta en el diseño y en el cálculo. Por lo tanto, se debe tener especial consideración en la dirección de las cargas que va a presentar cada tipología estructural, ¿no? Por ejemplo, tener claro cada uno de esos elementos que forman parte, por ejemplo, de una cercha, si están trabajando a compresión, a tracción, y si ese esfuerzo es pues en la dirección paralela a la fibra, como es el caso, o perpendicular a la fibra. También, por ejemplo, bueno, pues piezas trabajando a flexión, ¿no? Saber en cada momento, cada elemento, ante qué tipo de esfuerzo se está trabajando y si es adecuada esa madera para ese esfuerzo. Se puede decir que considerando una especie de madera dada, se pueden resumir en tres los factores que influyen en las propiedades mecánicas de esa madera: el contenido de humedad, la duración de la carga y la calidad de la madera. La influencia del contenido de humedad
y la duración de la carga se contemplan en el cálculo estructural mediante la aplicación de diversos coeficientes. Es decir, que a la hora de calcular una estructura en madera, el propio código técnico ya te está indicando unos coeficientes a aplicar en función del continuo de humedad de la madera o del continuo de humedad que va a tener la madera puesta en obra y la duración de su carga, ¿no? Entonces, esos dos factores ya están contemplados en el cálculo y ya están las cargas debidamente mayoradas para tener en cuenta ese riesgo, ¿no? En cuanto a la calidad de la madera, es decir, se puede resumir o definir la calidad de la madera como sus propiedades mecánicas, ¿no? Los valores de sus propiedades mecánicas. Estas se clasifican en lo que se denomina el sistema de clase de resistentes. Es un sistema normativo que se fundamenta en asignar unos valores tabulados de rigidez, resistencia y densidad según la especie y la procedencia de la madera. De este modo, conociendo la especie, la procedencia y la clasificación de la madera en función de sus características de calidad, como pueden ser nudos, defectos y otro tipo de defectos que merman la calidad de la madera, pues se puede asignar una serie de valores de sus propiedades mecánicas. Claro, estos valores son necesarios para afrontar el cálculo estructural, el cual se está basando o se basa en la normativa que veis en pantalla. En España, el documento o los documentos que a seguir son los correspondientes al Código Técnico de la Edificación, que cuenta desde hace unos pocos años pues, con un documento específico para madera. Hasta la aparición de este documento, pues la referencia era el Eurocódigo 5, con el cual el Código Técnico, el documento de madera del Código Técnico, cuenta con grandes similitudes. Pero bueno, se encuentra adaptado a la normativa nacional y está englobado dentro de los documentos que dan lugar al conjunto de normativas que dan lugar al Código Técnico. Bien, un poco a modo de resumen, vamos a indicar un poco las variables que hay que tener en cuenta para proyectar en madera, ¿no? Que es un poco, digamos, el tema principal del curso y es lo que se pretende desarrollar durante el curso. Aparte de las nociones más básicas de cálculo estructural que se ven al final, pues es tener bien en cuenta, ¿no? Y llegar a comprender cuáles son las principales variables que hay que tener en cuenta para proyectar a la hora de proyectar con madera. En primer lugar, obviamente, la especie. Tenemos que identificar qué especie de madera estamos utilizando, sea primero una especie de coníferas o de frondosas, las cuales tienen grandes diferencias. Hay que saber elegir qué especie de madera es más adecuada para según qué uso y según qué objetivo buscamos en la estructura. Como dije antes, existe gran cantidad de especies. Vemos dos cuadros con especies de coníferas y especies de frondosas. Obviamente, no todas las especies arbóreas del mundo son válidas para usar su madera como material estructural, bien porque sus propiedades mecánicas no son suficientes, no son válidas para usarlas totalmente, o bien, aunque sean válidas, la madera pues tiene otros valores, otro valor, digamos, más estético o de usos como muebles o otro tipo de productos que tengan más valor añadido y que no sean aconsejables su empleo en estructuras por su elevado precio, ¿no? Existe una gran cantidad de especies y de una gran cantidad de procedencias, es decir, de todo el mundo. Casi todos los países tienen su propia normativa en la cual clasifican las especies de madera locales según su calidad. Por ejemplo, en el caso de España, las especies de madera que están normalizadas dentro de la normativa española para poder emplear como madera estructural son las 4 principales especies de pinos: el pino silvestre, pino pináster, pino insigne y pino ericio. Y en cuanto a frondosas, están el eucalipto y recientemente se ha incluido el castaño. Una teniendo claro qué especie utilizamos, cómo se clasifica, cuáles son sus propiedades, hay que definir bien qué tipo de madera estamos empleando o vamos a emplear. La madera no tiene un solo producto, tiene gran diversidad de productos derivados de la madera, como bien dije antes, el primer producto, el más directo que sale del propio serradero, es la madera serrada, pero luego hay productos, digamos, más avanzados tecnológicamente o que requieren un proceso
industrial más elaborado, como son la madera laminada, la madera microlaminada, la madera en rollo o incluso la diversa gama de tableros que existen derivados de la madera. La madera serrada, pues es la madera directamente aserrada del tronco del árbol, en el cual se obtiene una madera de unas calidades determinadas que vendrá definida pues de la procedencia de la madera, de la silvicultura que se ha llevado a cabo en el monte, de una serie de factores que son difícilmente controlables por el ser humano. Un poco para contrastar esto, pues existe la madera laminada. La madera laminada es como el segundo paso en el material de la madera como material estructural. La madera laminada se consigue encolando piezas de madera serrada por sus caras y por sus extremos, de forma que se consigan piezas o vigas o elementos de madera mucho más grandes de las que se pueden hacer con madera serrada y de una calidad superior, debido a que al cortar la madera serrada estamos saneando las partes más desfavorables y dejamos madera realmente de buena calidad que luego encolamos para obtener un producto de una elevada calidad estructural, ¿no? Tanto la madera serrada como la madera laminada cuenta con un proceso de cálculo, diseño y cálculo, digamos, más o menos parecido, pero cuenta con diferencias a la hora de conocer sus propiedades. Una vez tenemos la especie y el tipo de madera, es importante definir la clase o clases de servicio en las que la madera va a estar asignada dentro de un proyecto en concreto, ¿no? Muchas veces una obra no solamente tiene madera con una clase de servicio, sino que cada elemento de esa obra puede tener una clase de servicio diferente. Desde la clase 1, que es madera situada en el interior, sin aporte de agua, sin riesgo evidente de alto contenido de humedad y por tanto de pudrición, pasando por la clase 2 hasta la clase 3, que son clases con madera a la intemperie, que requieren una protección tanto por diseño como en algunos casos protecciones a mayores, protecciones por ejemplo con productos industriales, productos químicos o impregnación con autoclave. Lógicamente, teniendo en cuenta la especie de madera, el tipo, sea madera serrada, madera laminada o tableros, etcétera, y las clase o clases de servicio que vamos a tener que tener en cuenta en el proyecto, pues estará el diseño. El diseño siempre tendrá que ir en función de las necesidades de cada elemento de madera en función de su clase de servicio. Es decir, siempre hay que tener en cuenta en el diseño el optimizar la vida útil de la madera, protegiéndola con otros elementos, por ejemplo, o haciendo un diseño lo más coherente posible en el sentido de la protección. Finalmente, pues el cálculo es el que nos va a confirmar o a ayudar en comprobar que esos elementos estructurales, que la estructura en sí, pues cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa. En este caso, siguiendo, por ejemplo, todas las condicionantes y los requisitos definidos en el Código Técnico de Edificación, según los 4 o 5 documentos básicos que se utilizan habitualmente. Bueno, pues hasta aquí ha sido un breve repaso por algunas de las principales cuestiones relativas a la madera y a su empleo en estructuras que este curso de Tecma pues desarrolla, ¿no? Ha sido una especie de resumen de lo que desarrolla este curso, proyectar estructuras en madera, que es un curso que cuenta con un total de 40 horas a desarrollar en 2 meses, bueno, al ritmo que cada alumno considera más adecuado, ¿no? En este caso no hay digamos, un ritmo impuesto, sino que esas 40 horas, pues el alumno es el que desarrolla un poco el ritmo. Por supuesto, cuenta con el continuo apoyo online para la consulta de dudas o cualquier otra cuestión perdón, pues relativa a la temática del curso. Este curso está certificado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria y cuenta con 2 tutores, yo soy uno de ellos, que somos trabajadores del Centro Tecnológico Forestal de la Madera de Asturias. Pues bien, nada, a partir de ahora podéis plantear cualquier cuestión relativa a lo que se ha expuesto acerca de la temática del curso,
Podéis plantear cualquier duda mediante el hashtag que os han indicado en Twitter. Estaré para intentar responder lo mejor que pueda. Y de cualquier modo, pues quedamos a vuestra disposición para recibir cualquier duda o cuestión mediante el correo electrónico que tendréis acceso en la propia página web de Tecma. Sin más, un saludo y buenas tardes.